presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, distinguidos miembros del número del Instituto, damas y caballeros presentes, señores oficiales de la Marina, es para mí motivo de orgullo recibir esta distinción y desde ya agradezco al señor presidente su gentileza. No soy historiador, ni trato de serlo, pero sí soy un oficial de Marina que está orgulloso de su institución y por ello me interesa conocer cada vez más su historia. Considero que la única forma de entender la mística de la Marina y a su vez conociendo bien las experiencias del pasado, nos será más fácil no cometer los mismos errores que pudieran encontrarse en la actualidad. Con esta pequeña introducción voy a empezar esta disertación que he tratado de hacerla bastante resumida. Bueno, conversando antes de terminar este pequeño ensayo, hay mucha información que ya está escrita, ¿no? Entonces es difícil poder sacar algo nuevo, porque la historia ya se ha analizado, se ha revisado. Lo único que nos queda es revisarla y sacar algunas conclusiones. En el año 1879, el Perú participó en una guerra que no era deseada, o sea, no estaba dentro de las opciones de los gobiernos entrar en una guerra con Chile. No teníamos frontera con ellos, éramos vecinos, y ellos se estaban armando hacía tiempo, mientras que el Perú no se realizaba lo mismo. Siempre es bueno recordar este pensamiento de los romanos: si quieres paz, prepárate para la guerra. Es muy claro. Estas eran las fronteras, Perú, Bolivia y Chile, como podemos ver acá. No teníamos ninguna frontera con Chile. Bolivia estaba en el medio. Algunos antecedentes. En la década de 1860, el Perú tenía importantes ingresos. El guano de las islas era uno de los productos emblemáticos de todas las economías. Era muy apreciado. ¿Qué pasó? Un mal manejo económico, un mal manejo político, ocasionaron que no tuviéramos los ingresos suficientes y prácticamente llegamos a una situación de insolvencia. Tan es así que en el año 1876 el Perú estaba en quiebra. Estaba en quiebra a pesar que teníamos salitre y que teníamos guano de las islas, ¿no? Se nos consideraba como un país fuera del mercado internacional. Éramos inelegibles. Algo similar a lo que tuvimos en el primer gobierno de Alan García. ¿Por qué era eso? Algunos ejemplos sencillos. El Estado no sabía manejar bien sus deudas. Teníamos muchas deudas de guerra. Guerra de independencia, la guerra contra España, el contrato Dreyfus, muy mal manejado, ¿no? Con la casa Dreyfus se hizo muchos proyectos y ellos nos dieron los préstamos, pero las tasas de interés eran muy altas. La forma en que se permitió que Dreyfus manejara los ingresos ocasionaba que el Perú reciba pequeños montos mientras ellos iban beneficiando. Con ellos también se acordó la construcción de ferrocarriles y irrigación en la costa. Desgraciadamente la corrupción ya estaba muy metida en nuestro gobierno y en las áreas que tenían que controlar ese manejo, esa construcción de los ferrocarriles. Un comentario que pude encontrar ahí de uno de los ingenieros americanos que estaba a cargo de los ferrocarriles, consideraba que el Perú era un país con el cual no se podía hacer ningún proyecto, porque todos los días recibía pedidos de coimas de personas diferentes. Caso Odebrecht anticipado. Entonces, conclusión: el Perú no podía recibir préstamos. Chile, por el contrario, había tenido un gran desarrollo económico, industria, finanzas, en comercio. Tenía estabilidad política, que era otro punto que tampoco no lo teníamos. Ellos desde 1831 solo tuvieron 4 presidentes, y todos elegidos democráticamente. Entonces, su idea geopolítica era muy clara: hacerse fuertes en el Pacífico
Pacífico Sur. Tenían inversiones en Perú y Bolivia, ya tenían mineras, de salitre sobre todo, y la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, la CSFA, que tenía socios en Inglaterra, era muy poderosa, manejaba aspectos económicos, financieros, políticos. Aparte de eso, el Perú, con su accionar errático en temas de política, propició, le dio la oportunidad a Chile de poder declarar con la guerra. Cuando estaba como presidente Manuel Pardo de la Valle, en 1873, él sacó una ley que era el estanco del salitre, porque quería regular la producción y los precios de ese mineral, que estaba muy en boga, estaba incursionando en la economía, dejando de lado el guano. Desgraciadamente la tuvo de que retirar al poco tiempo, porque en su cálculo económico no tomaron en cuenta que los costos eran mayores que los ingresos que iba a tener. Tuvo que sacarlo, y en el 75 estatizó todas las empresas salitreras. ¿Eso qué ocasionó? Que se enfrente con la compañía CSFA. Esta compañía había firmado un convenio con Bolivia, en el cual Bolivia le cedía la explotación de las minas de salitre por 15 años, exonerándonos de impuestos. Entonces, el Perú no podía controlar el precio internacional de salitre, porque Bolivia la rompía todo ese esquema. ¿Qué hizo el Perú? Influenciar en Bolivia. Tratar de hacer que Bolivia modifique los acuerdos que tenía con la compañía salitrera esta chilena. Y entonces el Perú utilizó un testaferro, Henry Meigs, muy conocido también en la historia, el cual comenzó a comprar licencias de salitreras en Bolivia. Con eso y con el boicot que hizo para el Tratado de Límites de 1874, que era de los impuestos, el Perú trataba de controlar el precio del salitre. En resumen, el Perú dio muchos argumentos a Chile para que ellos puedan declarar la guerra a nuestro país. ¿Cómo estábamos en la parte económica? Pues algunos datos. El Perú tenía una población de 2 millones de habitantes. Nuestras exportaciones llegaban a las 3 millones de libras esterlinas. Recaudación fiscal similar, mismo número, pero nuestra deuda externa era el problema. 5 millones de libras esterlinas, y la deuda total como país era 9 millones de libras esterlinas. Entonces, haciendo la relación deuda per cápita en libras, era 4.95 libras por persona. Relación deuda-exportaciones, valor de 3.41. Chile, que era la contraparte, población menos que nosotros, 1.400.000, exportaciones menores, recaudación fiscal era casi la mitad que la nuestra, 1 millón, pero su deuda externa y su deuda total eran mucho menores que la nuestra, 1.700.000 versus 9 millones, ¿no? Deuda per cápita y su relación deuda-exportaciones igual, está mucho mejor en números macroeconómicos. Conclusión, ingresos fiscales peruanos eran mucho más que los de Chile, relación 3-1, pero en deuda estábamos totalmente en desventaja, relación 5-1. Bolivia, que era el tercer país en esta historia, siempre tuvo una situación económica y geopolítica muy complicada. O sea, la ubicación de Bolivia, metida dentro de la cordillera, sus caminos eran inhóspitos, eran difíciles de transitar, desierto de Atacama, no tenían una buena comunicación marítima, tenían un puerto importante que era el puerto de Cobija, pero que no era muy utilizado, ocasionaba que tengan muchos problemas. Uno de los historiadores bolivianos describe cómo estaba Bolivia en esa época, diciendo que era como los jinetes del apocalipsis, la peste, el hambre, la guerra, y por último, la guerra.
El presidente en esa época, el general Hilarión Daza, declaró que en el momento que Bolivia ingresó a la guerra, estaba quebrado. Era un país quebrado. Entonces, los inicios, ya aterrizando, los inicios de la guerra, fueron, el primero, en el tratado famoso entre Chile y Bolivia, en el cual el Perú comenzó a hacer interferencias, fue uno de los elementos iniciales del inicio de la guerra. Inicialmente se había pactado 15 años sin pagar impuestos. Se firmó el tratado, pero el tratado para entrar en efecto tenía que ser ratificado por el Congreso. Recién eso se consiguió en el año 1878, pero incluía un impuesto de 10 centavos por quintal de salida, que antes no estaba puesto. Muchas de las historias que se hablan, la guerra por los 10 centavos. ¿Qué es esto? Quisieron incluir un impuesto que Chile no aceptó, y de ahí comenzaron los problemas que ocasionaron la guerra. El puerto, la competencia que había en el puerto de Arica, ¿no?, con los puertos chilenos. Cuando se firmó el Tratado de Comercio y Aduanas entre Perú y Bolivia en el 78, fue muy bueno para ambos países, pero Chile se consideró que estaba siendo afectado. Y lo último, quizás el más importante, Chile quería las salitreras de Tarapacá. Era su ambición. Ya tenía las salitreras de Antofagasta, pero lo que le faltaba era Tarapacá. Esta era la zona de interés que tenía Chile. Vemos Arica, Tacna, Tarapacá, Pisagua, Iquique, Bolivia, que estaba ya incluida, y había zonas que ya las tenía desarrolladas y las tenía utilizadas mediante convenios económicos. Gracias. ¿Cuál era la situación bélica? ¿Cuál era la situación en el campo ya de las fuerzas? Vamos a centrarnos en la parte marítima. Chile tenía una ventaja innegable, que eran las dos modernas fragatas blindadas que se construyeron en el año 74-75, el Lord Cochrane y el Blanco Encalado. Como verán, eran bastante nuevas. Superaban en muchas características a nuestras fragatas, a nuestros Huáscar de Independencia. El doble de blindaje, el doble de calibre en el armamento, y sobre todo eran mucho más nuevas. El Perú, por su parte, contaba con fortificaciones en los puertos de Callao y Arica. Y esto es interesante, tenía dos monitores fluviales, el Manco Cápac y el Atahualpa. Después vamos a ver un poco qué cosas significaba tener monitores fluviales. El tercer punto era la logística, la forma de conseguir repuestos, la forma de conseguir material de guerra desde Estados Unidos y de Europa. El Perú tenía que hacerlo por Panamá, pero no teníamos el canal de Panamá. Entonces era todo un tema que le facilitaba a Chile que ponga muchas trabas burocráticas. Chile, por el contrario, conseguía todo por el estrecho de Magallanes. Esto es simplemente una relación de algunas características de los buques más importantes. Cochrane, el Blanco Encalado, miren el blindaje, 9 pulgadas, el Huáscar de Independencia, 4.5 pulgadas, los cañones, 6 cañones de 9 pulgadas, el Huáscar de Independencia, 2 cañones de 300 libras, ¿no? O sea, lo más importante. Desplazamientos también eran mucho más grandes. ¿Cuál fue la estrategia inicial de los dos países? Ya viendo las consecuencias económicas, como después también se complementan con errores políticos. Por lo general, en un enfrentamiento naval, para conseguir el control del mar, hay dos opciones: combate directo, destruyo al oponente, o el bloqueo naval, que permita neutralizar al enemigo. Los chilenos iniciaron las acciones con una estrategia muy clara: enfrentamiento directo, rápidamente obtener el control del mar. Y le encargaron esa orden al contraalmirante Juan Williams,
Juan William Rebolledo, que ataca el Callao, que destruye la escuadra peruana, pero el almirante William no lo hizo. Él adujo que necesitaba tener toda la escuadra chilena lista, que necesitaba tener un apoyo logístico que los acompañe, un buque que los pueda apoyar con víveres, con combustibles. Entonces simplemente no lo hizo y decidió bloquear Iquique y luego realizar ataques a los puertos por donde el Perú exportaba su material. Con eso trataba de que los buques peruanos salieran al enfrentamiento, pero su plan fracasó y William fue relevado. Entonces en Chile decidieron ubicar, perseguir y dar caza al Huáscar. Ya sabían que el Huáscar era el buque emblemático de la Marina peruana. La estrategia peruana, por el contrario, primero, la estrategia que planteó el presidente Prado era defensiva. Él fue el que manejó prácticamente la estrategia. Reunir a los conductores de Tahuantinsuyo y Mancocapa en Arica y con las defensas del puerto, con los cañones que se tenían en el puerto, proteger al Huáscar y a la Independencia, los buques más importantes que tenían. Luego comenzaron a hacer ataques contra la escuadra chilena. El almirante Grau, que conocía muy bien cómo debería actuar, no hizo exactamente lo que el presidente había dispuesto. Él comenzó a hacer rápidos ataques sorpresivos sobre los puertos y transportes chilenos que él los consideraba factibles de ser atacados. Evitaba el enfrentamiento directo porque conocía la gran diferencia que había entre su armamento, su blindaje y no de los buques chilenos. Una estrategia que se denomina, bueno, es una muralla móvil, escuadra potencial, ¿no? Es decir, no enfrentamiento directo, pero estar listo para poder atacar en varios. En conclusión sobre las estrategias, la escuadra peruana no hizo lo que Chile pensaba. No se protegió en el Callao, no se protegió en Arica, ni tampoco enfrentó a las naves de guerra chilena. Los atacó y los tuvo en constante zozobra durante casi 6 meses. El almirante Grau consiguió muchos éxitos que sobre todo mellaron la moral de la escuadra chilena. Tenemos el rompimiento del bloqueo de Iquique, el hundimiento de la Esmeralda, captura de Zaporta Rímac, que era un buque muy importante para Chile. Consiguió que se destituya al almirante Williams y destruyó y hundió muchas naves pequeñas también chilenas. La idea del almirante Grau, esta es una suposición, porque no se ha podido comprobar, dar tiempo para que el gobierno peruano pueda adquirir más unidades, adquirir mayor material. Fueron 6 meses, pero desgraciadamente no fueron aprovechados. La consecuencia de la guerra, sencilla. Podemos ver cómo estábamos antes de la guerra y cómo quedamos al final, ¿no? Bolivia perdió toda su franja costera y nosotros perdimos un gran porcentaje de esa franja costera y muchas riquezas como el salitre. Yo quería ver desempeño individual de alguno de los buques, un poco para resaltar cómo, a pesar de tener tantas falencias económicas, tener buques en inferiores condiciones, se pudo mantener el prestigio de la Armada peruana en alto. Hubo acciones valerosas de nuestra fuerza naval. La Marina del Perú cumplió con su papel. El Ejército también lo hizo. Pero la Marina tuvo acciones que han sido reconocidas en el mundo entero. De algunas que las conocemos bien y otras que no tanto. No he tomado en cuenta el doctor Huáscar por el tiempo, pero tenemos muchos libros ya que han escrito, ¿no?, sobre todo lo que hizo el almirante Grau, su gran desempeño, ¿no?, con el Huáscar. Estos eran los otros buques, los buques que acompañaban a los principales que hemos dicho en su momento: el Monitor Mancocapa y el Atahualpa,
Ustedes ven su desplazamiento, tamaño, no es muy grande. 1034, los dos son iguales, son dos buques iguales, buques gemelos. Su artillería, 2 cañones de 500 libras versus los otros que tienen los chilenos, que son mayor cantidad de bocas de fuego. Pero tenían un buen potencial, es decir, los cañones de estos monitores fluviales eran muy importantes y vamos a ver cómo se utilizaron en la guerra. Acá, para que se den una idea de qué tan poco valor tenía la Esmeralda, que desgraciadamente ha sido uno de los pocos buques que se han hundido en esa etapa inicial de la guerra. El Esmeralda tenía un desplazamiento de 850 toneladas, buque pequeño, poca capacidad artillera, era un buque de madera. Miren, era del año 1854. Los buques eran de 1864 y los monitores chilenos del 74, 75, 10 años de diferencia en cada uno, ¿no? Y el Unión, que también lo he puesto acá porque es uno de los buques emblemáticos de esa guerra, que sí tenía una buena artillería, sobre todo tenía una gran velocidad. Eso es lo más importante. Los monitores Atahualpa y Mancocapa. Lo anecdótico fue que estos buques fueron contratados por la armada del ejército sureño en la guerra de la secesión, porque iban a ser utilizadas en esa guerra, en la guerra civil con Estados Unidos. Pero como perdieron la guerra, el ejército también, cuando estaba ya finalizando la guerra, hizo una acción diplomática y decomisaron los buques y los vendieron. Es ahí que Perú compra 2 de esos buques que eran monitores fluviales hechos para estar en el río. Llegan al mar y lógicamente su desplazamiento, su maniobra fue muy complicada. El traerlos desde Francia hasta el Perú fue toda una odisea. Muchos problemas, muchas aventuras, desastres, pero al final llegaron, ¿no? Y participaron en la Guerra del Pacífico. Lo interesante es que muchas de sus dimensiones, lora, manga, tal, eran muy parecidas a las actuales corbetas misileras que tenemos. O sea, el lora y manga son casi similares, el puntal un poco diferente. Lógicamente, el armamento, la velocidad es totalmente diferente, ¿no? Y acá quiero destacar los cañones. 2 cañones de 500 libras y 15 pulgadas. Eran muy poderosos. ¿Qué cosa hicieron? La resumen. El monitor Atahualpa se pasó toda la campaña en el Callao. Los 2 buques los querían llevar hasta Arica. En el momento que empezaron a salir, se manobraron las calderas, no podían desplazarse. Entonces decidieron dejar a Atahualpa en el Callao, y ahí se quedó y estuvo en la batalla de San Juan, Chorrillos y Miraflores, y luego le quitaron los cañones y fue hundido. El monitor Mancocapa, en cambio, sí fue remolcado hasta Arica. Le hicieron reparaciones en propulsión y logró una velocidad máxima de 2 nudos. No es mucho, ¿no? Pero van a ver cómo este buquecito desarrolló acciones muy valiosas. Vamos a ver entonces el Mancocapa, porque hemos visto que el Atahualpa solo estuvo en Callao y participó en las últimas batallas. El bloqueo de Arica destacó mucho. Estaba como pontón flotante en Arica. Tenía que defenderlo del ataque de las embarcaciones chilenas. Entonces, el 27 de febrero de 1880, ya en Huasca tenía dotación chilena. Y con dotación chilena, en Huasca, y la embarcación Magallanes atacaron Arica. Lógicamente, para los peruanos ver al Huáscar con bandera chilena era una ofensa. Entonces, los cañones que estaban en Arica buscaban bombardear el Huáscar, no lo conseguían. Mancocapa, que hemos visto que tenía muy poco desplazamiento, armó las calderas
y salió a enfrentarse al Huáscar. Hubo intercambio de cañonazos de ambas partes. El Manco Cápac tenía problemas, se atascaba el cañón hasta que lograron ponerlo a punto. Y un proyectil de 500 libras del Manco Cápac dio en la torre de mando de Huáscar, similar a lo que pasó en Agua. Y mató al comandante Thompson, y dejó el buque prácticamente fuera de combate. Tuvieron que sacarlo remolcado. Entonces fue la primera gran acción que tuvo el Manco Cápac. Fue una acción brillante, porque después de ese cañonazo se atacó el cañón y tuvieron que regresar nuevamente para repararlo. Pero fue una de las primeras acciones que hizo el Manco Cápac. La segunda acción del Manco Cápac fue la víspera de la batalla de Arica, 6 de junio del mismo año. Igual, comenzó el ataque de las embarcaciones chilenas a bombardear Arica, y nuevamente el Manco Cápac salió a enfrentarlos. De un cañonazo impactó la fragata el Cochrane, uno de los buques más poderosos de Chile. Le hizo muchos destrozos, tuvieron que sacarlo porque no podía seguir el combate. Sobre todo la Covadonga, un buque que teníamos en historia con ellos, recibió un disparo en la línea de flotación y tuvieron que sacarlo remolcado. Después nuevamente se replegó y se mantuvo durante la defensa del puerto de Arica hasta que fue hundido por su propia dotación. El capitán de navío José Sánchez Lagomarcino decidió el hundimiento. Vamos a ver en todos estos actos que los chilenos no pudieron hundir ningún buque peruano, ninguno, porque el Huáscar ya estaba siendo hundido por su propia dotación. La Armada peruana sí hundió varios buques chilenos. La fragata Independencia, desgraciadamente, conocemos mucho esa historia, fue uno de los primeros blindados. En teoría era el mejor blindado que tenía el Perú. Era una fragata que se había construido para la guerra contra España, desgraciadamente no llegó a tiempo, pero sí estuvo para la guerra con Chile. Y el 21 de mayo, a poco de iniciarse la guerra, estando bajo las órdenes del capitán de navío Juan Guillermo Mora Ruiz, cometió un error al perseguir a la goleta chilena Covadonga, buque con menos calado, que se había pegado mucho a costa, chocó con una roca y comenzó a hundirse. O sea, no podía pasar. Cuando la Covadonga, como se ha escuchado, fue y trató de, comenzó a estar disparando a los pocos sobrevivientes que habían, hasta que huyó cuando vio que el Huáscar estaba yendo al rescate de Independencia. Bueno, el comandante Grau decidió que se quiten los cañones y que se hunda. O sea, se hundió en Independencia y así perdimos una nave muy importante. Nos quedamos solo con el Huáscar. El resto es historia. La corvette Unión también es un buque muy reconocido en el mundo. Se construyó en Francia, igual, fue la época de que había las construcciones que habían hecho la Marina Americana. El Perú compró dos buques, o sea, el BAP Unión y otro buque que era la América, dos buques similares. Y los dos zarparon hacia Perú en el año 64. Acá lo interesante es que el América estaba bajo el mando del capitán de corbeta Juan Pardo de Cela, y el Unión estaba al mando del teniente primero Miguel Grau. O sea, Miguel Grau ya estaba por ahí. Se incorporaron en el año 65, pero el América se perdió con toda su tripulación durante un terremoto y tsunami en Arica en el año 68, por eso que no participó y no es muy conocido. Estas eran algunas características del BAP Unión, la corvette Unión. Lo más importante es su velocidad. Su blindaje era casi nulo. ¿No? Tenía unas planchas de hierro que reforzaban un poco, pero su velocidad era importante. El armamento, el diverso armamento que tenía. Estos cañones, estos 12 cañones de 70 libras, primero habían sido 14, luego fueron 12. También un tema anecdótico.
cuando estaban haciendo las verificaciones en el astillero, comenzaron a hacer los ejercicios de tiro, la munición explotaba dentro del ánima del cañón, entonces pensaba que era un problema de los cañones. Se nombró una comisión que estaba a cargo del mayor capitán del ejército, Francisco Bolognesi. Pues llegó, hizo la revisión y se determinó que el problema no era del cañón, sino de la munición, que estaba mal diseñada. Al final se solucionó y pudo incorporarse a la Marina peruana. Otra anécdota también, en el año 73, 1873, se le puso a prueba un cañón Whitworth que fue comprado por una colecta de los propios tripulantes de la Unión. Ellos lo bautizaron como el malcriado. ¿Qué más hizo la corvette Unión? También es conocido. 19 de julio, en Mejillones, capturó la fragata chilena Adelaida Roca, que transportaba mucho carbón, que era muy importante en esa época. Todos los buques funcionaban con carbón, y los envió al Callao. Al poco tiempo, 23 de julio, estando patrullando con el Huáscar, capturaron al vapor chileno Rímac, y eso fue la gota que rebalsó el vaso, porque a raíz de eso se relevó al jefe de la escuadra chilena, el almirante Juan William Rebolledo. Bueno, el 8 de octubre estuvo con el Huáscar en el combate de Angamos, pero no participó porque el Huáscar sabía que la Unión era más rápida y que podría retirarse. Y Grau le ordenó directamente al comandante de la Unión que escapara del cerco chileno. El almirante Grau tenía órdenes directas del presidente que si había un enfrentamiento con unidades chilenas de mayor poderío, se diera la oportunidad que los buques que pudieran salir salgan. Y eso fue lo que hizo. No, hubo toda la historia, había gente que decía que había sido una acción cobarde, entonces se hizo todo un juicio en el cual salió libre el pueblo y paja, no antes de lo mismo. La doble ruptura del bloqueo de Arica, esa es lo más conocido, la acción más conocida que hizo la corvette Unión. El 17 de marzo de 1880, Arica está bloqueado por toda la escuadra chilena. Ingresó en la noche, oscuridad total, silencio total, muy pegado a la costa. Similar a la maniobra que se hace actualmente en los buques, sobre todo los buques pequeños. Yo estaba en las corbetas y nuestra estrategia era nos pegábamos a una isla y hundíamos a los buques más grandes, a las fragatas, al Grau, porque nos mimetizábamos con las islas chiquitas. Algo parecido hizo la corvette Unión, e ingresó y recién los chilenos se dieron cuenta que la Unión había ingresado cuando vieron que estaba desembarcando soldados, pertrechos, alimentos. A raíz de esto, el comandante Juan José Latorre, jefe del Cochrane, que era un insigne chileno, reunió a todos sus comandantes en la Cámara, reunión de la oficialidad, para ver cómo impedían que la corveta escape de la bahía. La Unión estaba al tanto de todo lo que pasaba. Generalmente había un lenguaje con banderas. En la Unión detectaron que los comandantes estaban reunidos en el Cochrane. En ese momento, la Unión, que estaba a cargo del capitán navío Villavicencio, zarpó a toda velocidad rumbo al sur, cambiando el esquema de los chilenos que pensaban que iba a irse al norte, y volvió a burlarse del bloqueo chileno. Esto fue muy reconocido a nivel mundial, la estrategia, la rapidez en toma de decisiones de ese conflicto. Conclusiones. Esta guerra demostró que la preparación de un gobierno hace posible el éxito en una confrontación bélica. Chile estaba más preparado. Chile estaba listo para entrar en una guerra. En Perú no. La solvencia económica es vital. La diferencia en posibilidades económicas y financieras de Chile con Perú era muy alta.
Entonces, esos factores son elementos imprescindibles de que maneje una guerra. Y yo siempre saco unas conclusiones orientándolas a la actualidad. ¿Cómo estamos ahora? Tenemos estabilidad política, estamos en buena situación económica, no están ciertos. La calidad profesional, la audacia, el patriotismo del personal de la Marina peruana quedó demostrada. Es decir, buques en malas condiciones, pero dotación valiosa, dotación profesional, preparada, consiguieron mantener en jaque 6 meses a una armada que era muchísimo más poderosa que la nuestra. Desgraciadamente, la guerra del Pacífico también demostró que el Perú no tenía un proyecto nacional coherente. No éramos una nación integrada. En el caso de la Marina, sí había unas dotaciones estables, pero el ejército era una situación muy complicada. No tenían gente, no estaban organizados, muchas veces los mismos comandantes tenían que armar a sus soldados, comprarles uniformes, armamento, y los pobladores de la sierra no se sentían iguales que los de la costa. O sea, había esa diferencia social que desgraciadamente hasta ahora se mantiene un poco. Y bueno, un país no puede avanzar si no se tiene metas, propósitos, objetivos y planes. Recomendaciones. ¿No? Desde el año 2000 hemos visto que los gobiernos no apoyan a la Fuerza Armada y han estado haciendo retroceder la economía. Entonces, ¿qué podemos hacer? La Marina tiene que participar activamente en el campo político. No somos políticos. Ya si estamos en retiro podemos alzar la voz. Podemos participar, podemos hacer todos los esfuerzos para que se nos escuche. Los equipos de las Fuerzas Armadas no han sido renovados. No tenemos capacidad de mantenerlos, prepararlos. Tenemos que tener algunas ideas novedosas en este campo. Ver qué cosas necesitamos realmente. Sobre todo informar a toda la ciudadanía, ¿no? Tratar de inculcar a la juventud los valores, patriotismo, valor, honestidad, que sí se está haciendo. Eso sí estamos trabajando bastante. Finalmente, colaborar en todos los campos, en definir metas, propósitos y objetivos, planes que permitan que el Perú no tenga tanta desigualdad social, porque es una realidad. Existe desigualdad social. Que haya solvencia económica, buscar estabilidad política, es complicado, pero tratar de tener una población integrada y orgullosa de ser peruanos. Muchas gracias, eso es lo que tenía, pero no hay por